madrastra no me aceptaba y siempre me humillaba diciendo que su hijo era mejor que yo. Años después descubrió que estaba completamente equivocada. La primera vez que conocí a Clara tenía 13 años y todavía estaba intentando adaptarme a la ausencia de mi madre. Mi padre había pasado varios años solo antes de volver a enamorarse y, sinceramente, yo quería que fuera feliz. Cuando me dijo que se iba a casar nuevamente, hice todo lo posible por apoyarlo. Sin embargo, desde el primer día noté algo extraño en la actitud de Clara hacia mí. Nunca fue grosera delante de mi padre. Al contrario, siempre sonreía y fingía ser amable cuando él estaba cerca. El problema comenzaba cuando nos quedábamos solos. Bastaban unos minutos para que los comentarios aparecieran. Me comparaba constantemente con su hijo, Martín, quien tenía mi misma edad. Si yo sacaba una buena nota en la escuela, ella respondía que Martín habría obtenido una mejor. Si ayudaba en casa, decía que Martín era más responsable. Si algún familiar me felicitaba por algo, ella encontraba inmediatamente una razón para minimizarlo. Al principio pensé que simplemente estaba orgullosa de su hijo, pero con el tiempo comprendí que no era eso. Parecía molestarle que mi padre sintiera orgullo por mí. Era como si me viera como un obstáculo para la familia perfecta que quería construir. Los años siguientes fueron difíciles porque las comparaciones nunca terminaron. Cada comida familiar se convertía en una competencia que yo nunca había pedido. Clara hablaba de Martín, como si fuera un genio destinado a lograr cosas extraordinarias. Decía que tenía más talento, más inteligencia, más carisma y más futuro que yo. Lo repetía tantas veces que terminó convenciéndose de que era una verdad absoluta. Mi padre rara vez escuchaba esos comentarios porque trabajaba largas jornadas y cuando estaba presente ella cambiaba completamente de actitud. Muchas veces intenté contarle lo que ocurría, pero siempre terminaba sintiéndome culpable. No quería crear conflictos en casa, así que guardaba silencio y seguía adelante. Sin embargo, cada palabra quedaba grabada en mi memoria. Cada humillación, cada comparación y cada comentario despectivo se fueron, acumulando hasta convertirse en una especie de combustible. Mientras Clara insistía en decirme que nunca destacaría en nada, yo comenzaba a desarrollar una determinación que ni siquiera sabía que tenía. Mientras yo pasaba horas estudiando y esforzándome por mejorar, Martín crecía en un entorno completamente diferente. Clara lo protegía de cualquier error. Si suspendía una materia, la culpa era del profesor. Si llegaba tarde a algún lugar, la culpa era del tráfico. Si olvidaba una responsabilidad, la culpa era de otra persona. Nunca tenía que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, porque su madre siempre encontraba una excusa. En aquel momento yo sentía envidia de la forma en que ella lo defendía, pero con los años entendí que en realidad le estaba haciendo un enorme daño. Martín comenzó a creer que el mundo debía recompensarlo simplemente por existir. No desarrolló disciplina porque nunca la necesitó. No aprendió a superar obstáculos, porque alguien siempre los eliminaba, antes de que pudiera enfrentarlos. Mientras tanto, yo aprendía exactamente lo contrario. Cada dificultad me obligaba a crecer un poco más. Cuando terminé la secundaria, obtuve una beca parcial para estudiar ingeniería. Era una oportunidad enorme para alguien con mis recursos, pero la reacción de Clara fue exactamente la que esperaba. Dijo que seguramente había tenido suerte y que muchas personas más inteligentes que yo no habían sido seleccionadas. Luego pasó casi una hora hablando de los planes de Martín y de lo brillante que sería su futuro. Recuerdo perfectamente aquella noche porque fue la primera vez que dejé de sentir rabia. Mientras ella hablaba, me di cuenta de que no necesitaba convencerla de nada. Había pasado años intentando demostrarle que estaba equivocada y nunca funcionó. Comprendí que algunas personas están tan comprometidas con una idea que ignoran cualquier evidencia que la contradiga. Desde ese momento decidí dejar que el tiempo hablara por mí. La universidad fue una etapa exigente. Trabajaba durante el día y estudiaba por las noches. Hubo momentos en los que pensé en rendirme porque el cansancio era enorme. Sin embargo, cada vez que dudaba recordaba todas las veces que Clara había asegurado que jamás llegaría lejos. Aquellas palabras que antes me herían se convirtieron en una fuente constante de motivación. Mientras tanto, las noticias sobre Martín eran cada vez menos impresionantes. Cambiaba de intereses constantemente. Abandonaba proyectos a mitad de camino y esperaba resultados inmediatos sin dedicarles demasiado esfuerzo. Aún así, Clara seguía describiéndolo como una futura estrella. Cada vez que alguien cuestionaba sus decisiones, ella encontraba una nueva explicación para justificarlo. Parecía incapaz de aceptar que su hijo no era perfecto. Después de graduarme conseguí empleo en una empresa tecnológica importante. Fue el primer gran paso de una carrera que avanzó mucho más
rápido de lo que había imaginado. Comencé a participar en proyectos cada vez más grandes. Recibí ascensos y finalmente llegué a ocupar un puesto de liderazgo. Mi padre estaba feliz. Verlo orgulloso significaba mucho para mí, porque siempre había trabajado duro para apoyarme. Clara, en cambio, reaccionaba de forma extraña. Nunca criticaba directamente mis logros, pero tampoco los reconocía. Cuando alguien mencionaba mi trabajo durante una reunión familiar, ella cambiaba de tema o comenzaba a hablar sobre Martín. Era evidente que seguía aferrada a la idea de que algún día él demostraría ser superior en todos los aspectos. Los años continuaron pasando y la diferencia entre nuestras vidas se volvió imposible de ignorar. Yo había construido una carrera estable, comprado una casa y alcanzado objetivos que durante mi infancia parecían imposibles. Martín, por otro lado, seguía buscando su lugar. Había pasado por numerosos empleos y ninguno duraba demasiado. No era una mala persona, pero nunca había desarrollado la constancia necesaria para sostener algo a largo plazo. Lo más curioso era que yo no sentía satisfacción al verlo fracasar. De hecho, muchas veces deseé que le fuera bien. Después de todo, él también había sido víctima de las expectativas poco realistas que su madre había construido durante años. Sin embargo, Clara seguía negándose a aceptar la realidad. Para ella, cualquier dificultad que enfrentara Martín era culpa de factores externos. Todo cambió durante una reunión familiar, organizada para celebrar el cumpleaños número 60 de mi padre. La casa estaba llena de familiares, amigos y personas que no veía desde hacía años. En algún momento de la noche, varios invitados comenzaron a preguntarme sobre un proyecto importante en el que estaba trabajando. Intenté responder con humildad porque nunca me gustó presumir de mis logros, pero la conversación se extendió durante varios minutos. Fue entonces cuando uno de mis tíos preguntó a Martín cómo iban sus propios planes. El silencio que siguió fue incómodo. Finalmente admitió que había perdido otro empleo y que todavía no sabía qué haría después. Nadie lo juzgó. Nadie se burló. Sin embargo, por primera vez Clara se quedó sin argumentos. Observé su rostro mientras intentaba encontrar una explicación, y comprendí que estaba enfrentando una verdad que llevaba años evitando. Unas semanas después recibí una llamada inesperada de Martín. Me pidió que nos reuniéramos para conversar. Cuando nos encontramos parecía una persona completamente diferente. Ya no tenía la arrogancia que lo había acompañado durante gran parte de su juventud. Me confesó que durante años había sentido una enorme presión por cumplir las expectativas de su madre. Dijo que ella siempre le había repetido que era especial y superior a los demás, pero que la realidad le demostraba constantemente lo contrario. También admitió que me admiraba más de lo que yo imaginaba. Había visto mi esfuerzo, mis sacrificios y la disciplina que mantuve durante años. Según él, mientras todos hablaban de talento, yo había construido mi futuro trabajando día tras día. Aquella conversación cambió nuestra relación para siempre. Por primera vez dejamos de ser rivales imaginarios y comenzamos a vernos como dos personas que habían crecido bajo circunstancias muy distintas. La última sorpresa llegó algunos meses después. Una tarde Clara me pidió hablar a solas. Durante años había imaginado muchas conversaciones con ella, pero ninguna se parecía a la que realmente ocurrió. Se veía cansada, más vulnerable de lo que jamás la había visto. Después de varios minutos de silencio, reconoció que había sido injusta conmigo desde el principio. Admitió que siempre tuvo miedo de que mi padre me quisiera, más a mí que a su propio hijo, y que ese temor la llevó a competir conmigo incluso cuando yo era apenas un adolescente. Me pidió perdón por todas las comparaciones, por todos los comentarios y por cada vez que intentó hacerme sentir menos. Mientras la escuchaba comprendí algo importante. La vida no había demostrado que yo fuera mejor que Martín. Lo que realmente había demostrado era que el esfuerzo vale más que el favoritismo, que la disciplina supera a los privilegios, y que ningún ser humano crece escuchando que ya es perfecto. Aquella noche acepté sus disculpas, no porque pudiera borrar el pasado, sino porque finalmente entendí que la verdadera victoria nunca fue demostrar que ella estaba equivocada. La verdadera victoria fue convertirme en la persona que quería ser, a pesar de todo lo que intentó hacerme creer.